estamos inaugurando el seminario de este año. Esta es la primera sesión y de aquí en adelante en cada uno de los siguientes meses. Además, tengo pues el gusto de decirles, aunque Osmar ya lo había publicado, ¿cierto?, que ya llevamos 10 años con este seminario. Entonces estamos muy contentos, muy satisfechos por lo que hemos logrado. Y como ustedes sabrán, pues ya tenemos 3 publicaciones, ¿sí? La primera fue El pasado al futuro alimentario, la segunda la del aguacate a la espirulina y la última es Sembrando Milpas. Las 2 últimas de estas publicaciones ustedes las pueden descargar de manera gratuita en la página del Mora, son de acceso abierto. Y bueno, justamente dentro de esa publicación Sembrando Milpas, pues Erika es autora, ¿no? Entonces, Ana Karen, tengo la fortuna de presentarla acá como autora del libro Sembrando Milpas, dentro de otros colaboradores que tenemos en ese libro. Entonces, Osmar. Bueno, buenos días a todas, a todos. Igualmente les agradezco su asistencia, ya sea de manera virtual o presencial, quienes están aquí. Y pues darles la bienvenida a este nuevo ciclo del seminario que iniciamos un poco tardecito, pero iniciamos ahora en abril, el ciclo 2026. Y bueno, las estaremos invitando a participar en las próximas sesiones que vamos a tener. De hecho, vamos a tener 2 sesiones en mayo, ¿no? Y que al final de la sesión quiero como que platiquemos un poco de los temas que vamos a abordar también, ¿no? Para ver si es de su interés y también pues que sigan y continúen con nosotros. El día de hoy, bueno, tenemos la participación de la maestra Ana Karen Vázquez Hernández. Ella es parte del posgrado del Colmish. Y bueno, voy a leer una semblanza curricular de ella. Ella es licenciada en Antropología Social por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, la ENA, así como maestra y ahora doctorante en la misma disciplina por el Colegio de Michoacán. Su línea de investigación se ha centrado en el estudio de la comida, la alimentación en México, con especial énfasis en la transmisión de conocimientos de la cultura alimentaria, las apropiaciones locales de la política pública, la percepción sensorial y la construcción sociocultural del sabor, ¿no? Procesos que ha documentado principalmente en comunidades mazahuas del noroeste del Estado de México. Cuenta con diversas publicaciones, entre las que destacan artículos de difusión, divulgación científica y capítulos de libros colectivos. Ha participado también como ponente en foros nacionales e internacionales y colabora activamente en redes académicas, tal como el seminario Comida, Ecología y Poder, Dinámicas de la Modernidad en México, de la Coordinación Nacional de Antropología del INAH, y desde 2020 forma parte del cuerpo académico del Diplomado Cocinas y Culturas Alimentarias en México, también de la ENA. Y bueno, la participación que ha tenido Ana Karen en este seminario interdisciplinario de alimentación, pues inició en junio de 2022 con la ponencia Consumo de hongos y quelites, el caso de los mazahuas y los totonacos, presentada en coautoría con la maestra Erika Méndez, ¿no? Y en el ámbito de la difusión y divulgación científica destacan sus contribuciones en el número 199 de la Jornada del Campo, de Milpas y Milperos, y en la obra Sembrando Milpas, Historia, Tradiciones y Prácticas Bioculturales, ambos proyectos coordinados por la doctora Enriqueta Girós. Y bueno, este último, el último libro que se publicó a partir de los trabajos de este seminario. Bueno, sin ahondar más, pues le damos la bienvenida y muchas gracias, Ana Karen, te escuchamos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Voy a intentar compartir la pantalla y me dicen por favor si la pueden ver sin ningún problema. Sí, se ve. Vamos a ver si puede sin problema. Pues bien, muy buenos días a todas las personas que están aquí reunidas y también en línea. Es para mí un gusto participar de las actividades del Seminario Interdisciplinario de Alimentación, especialmente ahorita que están celebrando su 10º aniversario. Enhorabuena a los coordinadores, enhorabuena también al Instituto de Investigaciones, doctor José María Luis Mora, por generar este espacio para hablar sobre y dialogar sobre la comida y la alimentación en diferentes ámbitos y lugares.
Agradezco particularmente a la doctora Enriqueta Quiroz y al doctor Luis Osmar por la invitación a dar esta conferencia y también por incluirme en sus proyectos de investigaciones en otros momentos. Antes de comenzar la presentación propiamente dicha, me gustaría platicarles un poco o contextualizarlos sobre mi trabajo que les quiero compartir el día de hoy, que como pueden ver en la diapositiva, se titula Temporalidad, Ritualidad y Diversidad Alimentaria en la milpa Mazahua del Estado de México. Creo que hay una opción para hacerla grande, ¿verdad? Sí, por ahí debe de estar pantalla completa. ¿Ya pasó? Es que no se ve por la pantalla de... O igual si dejas de compartir tantito en lo que buscas. Bueno, sí. Igual en los 3 puntos creo que... A ver si sí. Queda igual, ¿verdad? Sí. Es que no sé la opción. Yo creo que se ve bien así, no sé tú. Entonces, si quieren, lo puedo dejar así y ya le voy cambiando poco a poco. Vale. Muy bien. Bueno, entonces les quería platicar un poco, contextualizarlo sobre la presentación del día de hoy. En primer lugar, pues quiero hablarles un poco de que este trabajo forma parte de una investigación más amplia que constituye mi investigación doctoral, que hasta el momento se titula Nuñona Ñatro, Yonankijmi, la comida mazahua que es sabrosa, percepción alimentaria, relaciones de poder y políticas públicas en el noroeste del Estado de México. Esta investigación lleva ya bastante rato gestándose. Desde el 2013 hago registro etnográfico en la región de Mazahua, ubicada al noreste del Estado de México, en particular en el municipio de San Felipe del Progreso. Entonces, mi trabajo ahí, que es centrado en la comida, tanto cotidiana, festiva como ritual, me ha llevado a enfocarme precisamente en la producción milpera del pueblo ñatro, o también conocido como Mazahua. Entonces, ese sería el primer antecedente. Y el segundo de ellos, pues ya lo comentaron ahorita, tiene que ver con una publicación de un artículo de difusión que, como pueden ver en la pantalla, se tituló De milpas y milperos, en donde presento un artículo breve de carácter de difusión que lleva el mismo nombre de la presentación del día de hoy, que bueno, ustedes pueden encontrar en la página de la Jornada del Campo, ahí tienen el enlace. Y este ejercicio fue un ejercicio reflexivo breve en el que hablo de estas temáticas centrales a la presentación del día de hoy. Tanto la noción de la temporalidad para los interlocutores ñatro, como las actividades rituales y la diversidad alimentaria que ellos obtienen de su producción en la milpa. Y el segundo de ellos tiene que ver con el capítulo del libro Sembrando Milpas, Historia, Tradiciones y Prejuicios Bioculturales, que ya lo mencionaron un poco. Acá les dejo el enlace, pero también tienen el QR por si quieren descargarlo. ¿Sí necesito hablar más fuerte? Sí, pues Sí. escucha un poco. Se escucha bastante. Muy bien. Bueno, con esto en mente, la presentación del día de hoy tiene el mismo objetivo que el texto del que les platico. Es caracterizar la milpa mazahua del Estado de México a partir de los conocimientos compartidos por los interlocutores ñatro sobre su reconocimiento del temporal, la diversidad alimentaria y la ritualidad que intermedia su producción milpera. Para lograr este objetivo voy a seguir el siguiente orden de exposición. En primero, platicarles un poco sobre el escenario y la metodología realizada para la investigación, y por otra, en segundo momento voy a hablarles del reconocimiento de la milpa como un sistema agrícola tradicional biocultural. Y en la tercera, hablarles ya propiamente de los resultados etnográficos y caracterizar la milpa en estos 3 puntos que ya he mencionado previamente. ¿Sí se escucha mejor? ¿Puedes ahí apagar los micrófonos de las personas? Si tú tienes el poder. Sí, porque de Rodolfo Sotelo y Rosario Rodríguez, que son los que están abiertos.
Rodolfo Sotelo, silenciar. Y Rosario Rodríguez son los que alcanzó a ver que están activos. Y, ajá. Listo. ¿Ya, verdad? Sí. Perfecto. Pues bien, quiero hablarles sobre San Felipe del Progreso. Es un municipio del Estado de México ubicado al noroeste, en lo que comúnmente se le conoce en la literatura científica como la etnorregión Mazahua. Esta etnorregión Mazahua es meramente una delimitación imaginaria que ayuda a los investigadores a hacer estudios prácticos sobre nociones características. Las que definen a esta etnorregión Mazahua tienen que ver con la población, en este caso población de origen indígena, que se autodenomina como ñatjo o ñatro, dependiendo de su ubicación geográfica, y también la variación del uso de la lengua. Otro de los elementos característicos de esta etnorregión Mazahua tiene que ver justamente con la producción milpera, porque las personas que se autodescriben a este grupo tienen una producción milpera por temporal, que, bueno, meramente se relaciona con las características del entorno. Para ello, pues quiero mencionarles que San Felipe del Progreso se encuentra, como lo ven en el mapa, en el puntito número verde, y pues tiene características particulares. La primera de ellas, pues, es que tiene una precipitación pluvial de entre 800 y 1200 anual, y una altura que va desde los 2200 metros hasta los 3000 sobre el nivel del mar. Entonces todo esto da lugar a un clima subhúmedo con lluvias en verano y una temperatura anual que varía desde los 12 a los 18 grados y puede llegar a temperaturas mínimas de 2 y hasta máximas del 28. La lluvia, en ese entorno climático, la lluvia abunda entre los meses de julio a septiembre. En febrero y marzo se caracterizan vientos fuertes, tolvaneras y algunas lluvias ligeras, y ya para noviembre, enero los días son más fríos y nebulosos. Estas características que tienen que ver con la variación altitudinal, el clima y la precipitación pluvial determinan la producción milpera por temporal de la que les hablaba, y bueno, esta característica es uno de los elementos que definen a la etnorregión Mazahua y que tienen que ver también con la población indígena meramente dicho. Hace ratito les hablaba que puede ser, bueno, lo podemos encontrar en la literatura como pueblo Mazahua, pero actualmente hay una definición política de autodenominación del pueblo, ¿no? Entonces podemos, y es mejor referirnos a ellos como ellos se autodefinen, que sería pueblo ñatjo o ñatro, dependiendo de la utilización de la lengua. En particular, mi estudio se ha realizado en una interlocución con el pueblo ñatro, entonces los términos que presentaré a continuación pues tienen que ver con esto. Bueno, dentro de esta región amplia, también San Felipe del Progreso se encuentra en un lugar situado, pues un eje interesante, hablando a nivel político, que tiene que ver con el grupo Atlacomulco. Está al costado de Atlacomulco, que es de aquí, de este ladito, y bueno, no es algo nuevo que exista una tradición de presencia política del PRI, y que esto pues en consecuencia lleve una administración particular de los recursos focalizado en políticas agrícolas a lo largo de la historia, pero también otras políticas que tienen que ver con los paradigmas actuales. El primero de ellos que quisiera destacar tiene que ver con la patrimonialización y la turistificación que en consecuencia se viene. Y bueno, esto lo menciono y es importante porque lo que he estado observando en San Felipe del Progreso en estos últimos 13 años tiene que ver con la urbanización de la región. Y esto está ligado obviamente a la constitución de elementos culturales como meras mercancías que se comparten en un mercado más amplio, principalmente de turistas extranjeros. Y bueno, esto tiene efectos en la producción agrícola porque se ha ido acrecentando una desagrarización. Esto se debe o no a una discusión más amplia sobre las nuevas ruralidades que tienen que ver, sí, con el decremento de la actividad agrícola y la diversificación de las actividades productivas de las personas. Entonces, los ñatro se encuentran muy activos en diferentes partes. Es un pueblo también que migra desde ya mucho tiempo y que últimamente se ha involucrado en actividades de comercio y sobre todo en el sector de los servicios. Todas estas actividades entonces implican un cambio profundo en la milpa ñatro, y es el escenario en el que hice el registro. Ahora bien, la metodología que realicé para hacer esta investigación tiene que ver con, primero, una revisión bibliográfica
Después un trabajo en campo, que como les he dicho, pues lleva ya bastante tiempo, pero debido a que me voy a enfocar en 3 comunidades que pueden ustedes ver con el asterisquito rojo acá, Calvario del Carmen, San Jerónimo Boncheté y San Nicolás Guadalupe, que están ubicados en este mapa. Este mapa del lado derecho es San Felipe del Progreso. Entonces la investigación se realizó acá en Calvario del Carmen, que es este punto azul, San Jerónimo Boncheté, que es el punto verde, y San Nicolás Guadalupe, que es este moradito. Fue muy interesante acá hablarles de estas 3 comunidades porque las 3 se encuentran al este de la cabecera municipal de San Felipe del Progreso, que ustedes pueden ver en el punto amarillo, y también pues tienen elementos característicos. En primer lugar, San Jerónimo Boncheté se encuentra en un valle aledaño a los encharcamientos de la presa de Tepetitlán, que es uno de los cuerpos de agua más importantes del municipio. Para el caso de Calvario del Carmen, pues este se encuentra en un valle de la presa de Tepetitlán. Entonces, lo que quiero destacar con esto es que el entorno de estas localidades ha ido cambiando por intereses políticos, comerciales, y que todo eso ha tenido implicación en la producción milpera. Y el tercer lugar, que es San Nicolás Guadalupe, que se encuentra en la parte más alta del municipio de aquí, y es una zona más bien boscosa, pero pues bueno, todas estas características hacen que la milpa en esos lugares sea una milpa por temporal. Utilizan únicamente el agua de las lluvias para producir sus milpas, pero también hay personas que han involucrado nuevas técnicas, como por ejemplo comprar bombas de agua para utilizar el agua pluvial de los ríos pluviales, más bien. Bueno, la observación directa fue un elemento característico, pero pues también he realizado otras actividades como el registro de relatos extendidos, entrevistas semiestructuradas y pues estar ahí, ¿no? Hacer el registro de sus relatos de vida, pero también participar de las actividades, tanto en la cotidianidad como en la vida ritual y festiva y en jornadas de trabajo agrícola. Aunque obviamente, como al ser una persona inexperta, no me iban a dejar hacer todas las actividades que se requieren y lo reconozco, pero pues quiero destacar que en estos lugares la investigación se ha desarrollado en diferentes momentos, entonces esto me ha permitido tener como una mirada más amplia sobre los cambios de la milpa y las características concretas. La investigación en San Jerónimo Boncheté se realizó en 2013 y 2014 y en visitas posteriores en 2018 y 2019. Para el caso de Calvario del Carmen fue en 6 meses en el 2018 y 6 meses posteriores en el 2019, y en San Nicolás Guadalupe del 2021 al 2022. Que bueno, esto fue una característica bastante peculiar porque nos encontrábamos en la época pospandémica, entonces adquirió otra relevancia la producción milpera de las que les hablaré en un rato. Y bueno, uno de los elementos más relevantes de esta investigación, la última sobre todo, tiene que ver con el registro sensorial. Fue una de las actividades a las que me dediqué con mayor empeño en esta ocasión, y ahí surgieron muchas categorías interesantes para el pueblo ñatro, de las que solo hablo una en el capítulo y que les voy a hablar un poco al final, pero tiene que ver con esto, con la producción agrícola, con el entorno y con el temporal. Y obviamente la comida. Ahora bien, quiero hablarles un poco de la primera parte del texto, en la que abordo cómo esta milpa constituye un sistema agrícola tradicional, pero también se reconoce como un elemento biocultural. Para no hacerles como un esbozo muy meticuloso de cada uno de los trabajos, quiero destacar 3 elementos. El primero de ellos, que contra todo pronóstico uno diría, bueno, con todos los cambios de los que nos estás hablando en la milpa, ¿cómo podemos hablar de un sistema agrícola tradicional? Y bueno, la relevancia acá es que estas actividades no comerciales de las que les digo, no eximen las prácticas de largo aliento en las comunidades, ¿no? Entonces lo que puedo observar es que hay un trabajo que se relaciona en la organización social de las familias, que engloba a las comunidades, y que de una u otra manera hay una actitud que resuelve problemáticas concretas que se ven en el entorno, como tiene que ver con la urbanización de la que les hablo. Entonces, entendiendo este sistema agrícola tradicional, pues no podemos obviar que es un sistema de policultivo, del que quiero mencionarles un poco más adelante, pero es reconocido como una pieza de alto valor por la sustentabilidad y la soberanía alimentaria, no solo en la región, sino a nivel mundial incluso, y es que esta milpa constituye un sistema agrícola de largo recorrido de una herencia de tradición mesoamericana, ¿no? Entonces, es tradicional porque la fuerza de trabajo se mantiene en la familia, en primera instancia,
Es también considerado tradicional porque la mayor parte de su alimentación cotidiana se obtiene de estas milpas y también pues es una base para que constituyen no nada más el sustento del día a día, sino que también constituye un elemento central en la vida colectiva, de la que les hablaré en unos minutos, ¿no? Entonces, lo que quiero destacar acá es que si bien la milpa se encuentra adaptada a las condiciones locales del medio ambiente, también vincula aspectos culturales, sociales y económicos que varían en diferentes regiones, y en el caso de San Felipe, pues ya les platicaba cuáles son los puntos, ¿no? La urbanización, la desagrarización, el cambio climático que veremos más adelante. Entonces, la milpa, en particular, en la región Mazahua, se ha estado trabajando mucho por interlocutores locales que se autodenominan al pueblo Ñatzco o Ñatro. Y eso es muy importante porque ya no son personas de fuera hablando sobre una milpa, o sea, como yo. Son personas de la comunidad hablando de su propia cultura, hablando de sus propias prácticas, y es muy interesante voltear a ver el trabajo de ellos por su relevancia, sí, pero también porque nos dejan ver cosas que nosotros no podríamos ahondar tan a fondo, ¿no? O incluso nos pueden generar muchas pistas para hacer investigaciones, pues, concretas. Entre estos estudios quiero destacar que la milpa no siempre es el centro de la investigación, más bien es como un elemento que se estudia a la par de la cultura, ¿no? Entonces no podemos desligarlo y ese es un elemento muy importante para considerarlo como un aspecto bicultural. Y se han hecho diferentes investigaciones, entre ellas las que tienen carácter biogeográfico. Son personas de las localidades hablando de su vida y problematizando la milpa. También hay estudios de carácter etnoecológico, son especialistas en disciplinas a nivel de formación institucional que están involucrando esos conocimientos para generar nuevos conocimientos sobre su propia milpa. Y también pues hay un enfoque etnográfico, que sería pues un préstamo de la antropología para la educación intercultural. No podemos obviar también que en San Felipe del Progreso está una universidad intercultural, es la más importante del Estado de México, entonces pues tiene obviamente un énfasis muy importante en la producción agrícola. Y bueno, de todos ellos lo que quiero destacar es que estos autores locales consideran a la milpa como un baluarte de conocimientos y de creencias, pero también un elemento que sostiene la memoria alimentaria, es decir, la memoria colectiva no nada más de las prácticas o de los alimentos, sino también de los saberes y de los sabores tradicionales vinculados a la alimentación, que bueno, todo lo que diga tradicional lo tenemos que poner entrecomillado porque no es algo que se quede estático, sino más bien me refiero a algo que se ha venido, ahora sí que jalando generación tras generación, adecuando cosas e incluyendo otras, pero es muy relevante que se mantenga un hilo conductor. Y bueno, también en esta Biblia, en estos textos, lo que encontramos entonces también es que se reconoce como el principal agrosistema para la comunidad Mazahua y también que este sistema está vinculado a prácticas económicas más amplias. Entre ellas la más importante pues es la migración, porque ha cambiado mucho quién la trabaja. Y también estos espacios de cultivo se reconocen como multipropósitos y como espacios y seres importantes y sagrados. Este es un elemento muy importante porque lejos de las prácticas académicas que consideran ese espacio como un espacio meramente productivo, pues no, para la cultura ñatro este espacio forma parte del entorno o el shonihomu, que para ellos es el espacio terrenal que habitamos y en el que coexisten diferentes entes que tienen que ver con deidades del entorno, pero también que tiene que estar en equilibrio con las prácticas de las personas. Entonces digamos que la práctica de hacer milpa es también una práctica que se constituye en momentos como sagrada y pues que requiere ciertos cuidados. Ahí la importancia de la ritualidad, en la que voy a andar en unos minutos. Y también, bueno, un aspecto relevante es que hay miradas externas que se generaron después del contexto pandémico, y aquí resalto el trabajo de Miguel Ángel Silva y Eunice Beliz, en el que ellos problematizan la milpa después del COVID-2019 y ellos siguen destacando que este es un elemento vital para la economía y la alimentación campesina, en donde la convivencia familiar y comunitaria son elementos indispensables. Incluso estas personas proponen que no consideremos a las milpas como unidades de producción, sino unidades culturales. Entonces, lo que quiero destacar acá es cómo se ha estado problematizando la milpa en la literatura existente, y con base en mi trabajo de campo y esta revisión,
encuentro que la milpa mazahua o ñuñona ñatro, como se menciona en el ñatro, es un sistema agrícola de policultivo de larga tradición, realizado en un espacio de tierra de extensión variable con distintas atribuciones, el cual cuidan mujeres y hombres, pero principalmente las mujeres en últimos momentos, para sembrar semillas anualmente, y son semillas diversas que pueden ser tanto criollas, que han resguardado generacionalmente, como híbridas que han obtenido a través del intercambio y de la compra. Y bueno, esta milpa también, este espacio se cuida porque se busca promover las condiciones para el crecimiento de las plantas toleradas, como los quelites, que son uno de los alimentos más importantes para la cultura mazahua, y también otras especies de vegetales de temporal, como algunos hongos, y que forman parte de su alimentación familiar y de sus animales domésticos. Entonces, la milpa mazahua, al igual que la cultura de este pueblo, se encuentra en constante cambio, y para su producción coexisten prácticas de larga tradición y técnicas innovadoras con las que se busca seguir produciendo alimentos que sostienen y gustan a las familias mazahuas. Y con esto en mente, pues quiero pasar al segundo punto. Lo que les decía, que la milpa mazahua es un policultivo, que ese es un aspecto muy importante, porque si ahorita ustedes pueden revisar la bibliografía sobre las milpas mazahuas, van a observar una tendencia hacia el monocultivo, ¿no? En muchos lugares es lo que se está gestando, sembrar puro maíz e inclusive solo una variedad de maíz, cuando actualmente todavía se pueden encontrar, y aquí pongo algunas, maíz criollos de diferentes razas, ¿no? Entre ellas el cónico, chalqueño, cacahuacintle, palomelo toluqueño, y variedades distintas de maíz negro, maíz azul, rojo, blanco, amarillo, rosado y pinto. Entonces, esto es importante enfatizarlo porque no nada más estamos hablando de lo que se cultiva, sino de lo que hay alrededor de la milpa. Como pueden observar acá en la imagen, pues los árboles frutales son un elemento bastante fuerte, no nada más por las variedades de alimentos que pueden obtener de ellos, sino también el clima que generan para esta tierra, ¿no? Y el clima que se gestiona. Y otros elementos importantes, por ejemplo, es que el cultivo de maíz siempre se intercala con otras especies que pueden ser cosechadas como toleradas. Cosechadas me refiero a alimentos como el frijol, también la calabaza, el chile verde o el chile negro o pasilla. Y un elemento muy interesante que quiero destacar, como para que veamos cómo estas milpas cambian, pero su esencia se mantiene, es que en muchas milpas mazahuas se cultiva trigo, ¿no? Cultivo y cebada. Y estos elementos hoy en día se consideran alimentos ya de gusto, no son como elementos que hagan por necesidad, porque las condiciones del entorno no lo permiten. Digamos, el trigo utiliza una cantidad de agua exorbitante a comparación del maíz, y como les digo, es una milpa de temporal, entonces no es posible que se sostenga una producción de trigo por largo tiempo o para el consumo familiar. Entonces lo que se observa es que las milpas incluyen un poquitito de trigo, un poquitito de cebada, para hacer tortillas mezcladas que son de su gusto y que, pues bueno, también consideran que son alimentos que les sostienen. Y bueno, esa es una de las características que les decía de lo interesante de ver los cambios y de las continuidades en las milpas. Y bueno, también hay milpas, más bien hay especies toleradas que crecen sin la ayuda del ser humano, es decir, nadie las cultiva, pero crecen por las condiciones del entorno. Y entre ellos destacan los quelites, los que se dan más sería el nabo y el malva, que crecen durante la temporada de lluvias y constituyen alimentos que para el pueblo ñatro son considerados sabrosos, como les hablaré un poco más adelante. Y bueno, aquí les pongo una tabla que incluyo también en el texto, y pues son algunas especies vegetales de la milpa ñatro, que pues esto merece un trabajo más amplio, pero este fue un primer esbozo para hablar de las especies que se registraron en las milpas, con el nombre, que ya hay un registro científico de ellas, pero también el nombre en lengua ñatco o ñatro. Aquí es indistinto, hay de los dos, lo cual es muy interesante porque nos habla de un intercambio lingüístico bastante prometedor en el pueblo, ¿no? Y eso es muy, muy relevante, y por eso necesita más trabajo, ¿no? Porque hay algunos elementos de los que no se tiene registro. Y hay personas que lo están haciendo, y al final me gustaría mencionarlas, pero sobre todo en estos grupos de pilares, las personas mazahuas han encontrado espacios para hablar de sus milpas, y lo que han estado haciendo es recuperar estas nociones importantes sobre los alimentos que de ahí se obtienen. Bueno, eso no les dejo más tiempo,
Pero lo que quiero destacar acá es el calendario agrícola, que tiene que ver directamente con el reconocimiento del entorno. Como les platicaba hace unos momentos, mi investigación ha girado a la percepción sensorial, y uno de los elementos muy interesantes es que a partir de los sentidos de la exterocepción, es decir, la vista, el tacto, el gusto, las personas ñatro me han enseñado a entender los cambios del clima, por ejemplo, pero son elementos que ellos pues, conocen desde hace mucho tiempo. Para mí es novedoso, para ellos obviamente no, pero es muy interesante porque ellos identifican los cambios de la humedad de la tierra. Aquí como que una nota al pie, quisiera destacar que hay unos alimentos, un escarabajito chiquito que le llaman pipiolo, y ellos aparecen únicamente en mayo. Entonces al aparecer en mayo, ellos es de dos: o te van a decir que ya vienen las lluvias, o cuando empiezan a volar por todos lados es que ya vienen las lluvias. Pero cuando empiezan a surgir de entre la tierra, quiere decir que la humedad llegó hasta el fondo, a la profundidad que se necesita para realizar este cultivo, ¿no? Entonces es muy interesante que estos marcadores del entorno que tienen cualidades sensoriales, porque bueno, a qué voy, es que estos escarabajos hacen un ruido muy particular con su aleteo, por eso les llaman pipioles, ¿no? Porque hacen pio, 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 se mueven solitas. Y también otros elementos importantes que pues son atraídos por las luces de las ventanas, ¿no? Entonces chocan, y la gente lo describe como el tronido de palomitas de maíz. Entonces digamos que todas estas características sensoriales las que me permitieron llegar a este punto, pero lo que quiero destacar acá es que entonces este reconocimiento del entorno y las condiciones del clima les permiten a ellos identificar dos temporalidades importantes. La más relevante para ellos es el Santo, que se considera la temporada de lluvias, y la otra es, esta Santo se da entre mayo y septiembre, ya lo último, y la otra que es la temporada de secas. Esta temporada de secas ya sería desde octubre hasta abril, más o menos, que es cuando no hay lluvias, obviamente, y todo está seco, entonces se realizan actividades diferentes. Acá en este mapita que les puse es como una cuestión más bien gráfica acá, para que pudiéramos observar cómo a lo largo de todo el año estas dos temporalidades van a generar actividades concretas, ¿no? Desde la preparación de la escarda, de las tierras, al cultivo del maíz, cuando se dan las primeras cañas y los elotes, y también cuando se da la cosecha del maíz ya secado para semilla o para preparación de tortillas. Pero, pues bueno, este calendario agrícola, al relacionarse con el entorno, no nada más tiene que ver con las actividades de la milpa, sino también actividades de recolección y de pesca, que aquí nada más las enuncio como a manera grande, que de marzo a mayo es la temporada idónea para la pesca, porque como casi no llueve, las aguas no están tan movidas, entonces es más fácil encontrar ciertas especies como las fósiles, ¿no? Como los pescados que consumen. Y por ejemplo, de marzo y hasta junio es cuando se da la recolección de los vegetales acuáticos, algunos tipos de quelites que también consumen, y también se recolectan algunos anfibios e insectos durante la temporada de lluvias, porque es cuando estos animalitos se encuentran más en espacios fuera de los cuerpos de aguas más grandes, que serían como los ríos pluviales de los que les mencionaba hace un ratito, ¿no? Y bueno, con toda esta consideración, pues este ciclo agrícola, propiamente dicho, centrado en la producción del maíz, de las diferentes variedades y especies de maíz, es lo que también rige no solo la producción milpera, sino también el calendario ritual y la producción de alimentos, ¿no? O más bien la preparación de alimentos. Entonces, ¿por qué es importante hablar de los rituales asociados a la milpa? En primera instancia, como les decía hace rato, el entorno para el pueblo ñatro no habla de la naturaleza, no es algo desapegado a su vida. Para ellos el Shonihomu es este espacio que habitan con entes diversos, como les mencionaba, pero está en un constante ir y venir. Entonces puede estar en equilibrio y puede dar maíz en tiempo y forma, lo que ya conocen, o bien presentar periodos de sequía muy amplios, o bien presentar la presencia de animalitos que devoran a las plantas, que es algo normal, en todos lugares pasa, pero lo que hacen acá entonces las actividades rituales es que el pueblo ñatro se organiza para presentar momentos en generar equilibrios, ¿no? En términos generales es eso. Vamos a propiciar que haya lluvias, vamos a propiciar que se den las semillas,
vamos a propiciar que el calor no sea tan fuerte, vamos a agradecer que tenemos alimentos que ya lograron darse después del calor más fuerte a lo largo del año, y también pues preparar la tierra. Entonces todos estos rituales no nada más tienen que ver con celebraciones de corte católico, pero sí están enraizados en ellos, y tienen que ver más con el mantener el equilibrio con la tierra. Entonces, con esto en mente, yo en el texto recupero tres momentos importantes. El primero de ellos es las celebraciones en torno a San Isidro Labrador, que se dan en mayo. Este registro fue del 2014 y lo que podemos observar en la imagen es el recorrido o la procesión de las yuntas en honor a San Isidro Labrador. Y es, bueno, no sé, quiero que dediquen unos minutos a ver el adorno que tienen las yuntas y el adorno que llevan las personas. Y es muy curioso. Acá pueden ver palomitas de maíz en la estrella. También pueden ver flores y con papeles de diferentes colores. Una bandera mexicana, y todos estos tienen, acá solo aparecen las yuntas, pero hoy en día es probable, o más bien es muy común, ver que también se adornen los tractores, y volvemos a hablar de lo mismo, ¿no? O sea, son cosas que sí cambian, sí involucran tecnologías diversas, pero la esencia es la misma. La celebración de San Isidro Labrador, en realidad, o lo que sostiene, el sentido que sostiene esta práctica es el agradecimiento por las lluvias, y a su vez un pedimento para que el maíz se dé y crezca en condiciones favorables. Es muy interesante acá destacar que, a ver, ahorita les digo bien, que en estas actividades, pues lo que observamos aquí no nada más es, bueno, más bien, aquí observamos únicamente la procesión de las yuntas, pero lo que se celebra en general son muchas actividades importantes. En primera de ellas, pues sí es el adornado de estos animalitos, pero es un momento muy importante para ver cómo se distribuye y se intercambia la comida, porque en esos entornos donde es preparación de comida propiamente ritual y festiva, pues se genera con diferentes características a lo habitual. Quiero andar en ello un poco más adelante, pero quiero hablar sobre todo de la eficacia simbólica que tiene la palomita reventada en esos momentos. Y como les digo, es el propiciar el que el maíz crezca. El reventado de las palomitas entre el pueblo Mazahua es de larga historia también, y pues se ha encontrado con varios puntos en los que algunos lugares ya ni siquiera se encuentran en las procesiones. Se ha estado cambiando por cereales industrializados, a veces que lo podemos encontrar con panes, pan de burro o pan cocol, diferentes tipos de panes, pero lo que se da aquí es una suerte de ofrenda. Con esas ofrendas lo que se busca es que haya un equilibrio, volvemos a lo mismo, y este equilibrio no es que todo sea armónico, sino más bien que se generen las condiciones encausadas por un respeto y orientadas hacia la producción de alimentos. El segundo punto que destaco es la bendición de las milpas y la obtención de los primeros elotes que se dan durante la celebración de la Virgen de la Asunción. Esa es una fotito que pueden observar. Esa es una cruz con flores de pericón, flores blancas y estas florecitas rojas. Todo eso de aquí abajo son ramitas de los bosques donde ellos los encuentran, y los paliacates que tienen más bien un sentido para que se vea el movimiento del aire. Entonces, estas cruces son, esta en particular se encuentra dentro del atrio de la iglesia, de la comunidad de San Nicolás Guadalupe, pero en muchas milpas se ubican en los 4 puntos de las esquinas, ¿no? La intención es que antes de eso, esas flores fueron bendecidas dentro de las iglesias, después fueron acomodadas en forma de cruz y acomodadas a las orillas de las milpas, y posterior a eso es también una solicitud de pedir permiso para cortar los primeros elotes, ¿no? Es importante pedir permiso porque también necesitas cortar solo los elotes que ya están listos y que no tienen potencial para semilla, que ese es otro elemento importante, ¿no? Que si ustedes me dicen, ¿y cómo se van a dar cuenta de que no va a ser bueno para semilla? Pues a un ojo inexperto, pues es como de, pues no sé, ¿no? Está cubierto, si se le veía el pelito al maíz, ya está bien, al elote, perdón, pero ¿cómo saber qué semilla? Entonces hay características que permiten, visuales en este caso, que permiten a las personas saber cuáles sí y cuáles no, y una de ellas tiene que ver con algo que le llaman el encebollado de la hoja.
Entonces, si tú ves como en la puntita del elote, hago más de cuenta que ese es el elote. Si tú ves en la orillita que tiene la formita de cebollita, quiere decir que está bien, porque recibió la cantidad de agua suficiente y va a ser un elote tierno con capacidades de frescura, dulce y pues que ya está listo para ese alimento. Pero si tú observas que se empezó a abrir un poco, como si se hubiera oreado, más o menos una cebolla, alguna vez han cortado una cebolla y la dejan al aire y ven cómo se hace así como de muy rarita. Ah, bueno, si tuviera esas características, quiere decir que ese elote aún necesita de agua, ¿no? Y para hacer semilla tiene que tener esas condiciones. Entonces tiene que ver con una cuestión de maduración que se puede percibir sensorialmente. Ese es uno de los elementos muy bonitos, pero con un significado muy profundo. Y un tercer momento del que hablo es de Nuestra Señora de la Candelaria, que tiene que ver con la bendición de semillas, que se realiza en las comunidades ñatro también con la limpieza del fogón. Esto ya está más encauzado a... es el punto antes de hablar de la comida, pero aquí lo que podemos observar en la imagen es una procesión de nueva cuenta donde traen los bastones con flores, las personas traen aquí en sus canastos otras ofrendas de flores, ofrendas de velas, y no se alcanza a distinguir, pero también traen servilletas bordadas por ellas mismas, ¿no? Entonces, la idea de esto es que cuando se hace la limpieza del fogón, que eso es más bien una cuestión doméstica al interior de las cocinas, lo que hacen es barrer propiamente el comal y el fogón con una tantita que le llaman de escoba. No recuerdo ahorita bien el nombre en ñatro, pero si me acuerdo se los comparto. Y esta es la intención, es de que dejemos descansar un día al fogón, ¿no? El fogón es algo que trabaja todos los días, pero ¿cuál es la relevancia acá de ponerlo a descansar? De señalar la importancia de tomar el tiempo, ¿no? Es una noción de tiempo bastante diferente a lo que conocemos hoy nosotros, y muchos grupos en diferentes lugares, pero este descanso también tiene la intención de darle fuerza a la milpa de nueva cuenta, ¿no? Enfocarnos en la milpa y bendecir las semillas. Obviamente, otra vez, dentro de las iglesias, bajo una misa, un ritual litúrgico, pero posteriormente estas semillas van y dialogan con el fogón en algunas localidades, como las del estudio, y con esta bendición pues se espera que puedan florecer en su momento, ¿no? Entonces, con todas estas actividades, que hay muchas más, pero solo destaco estas en este momento, lo que se busca es que se estén los alimentos disponibles a lo largo del año, porque la relación directa entre la milpa y la comida para la cultura ñatro es indisoluble, ¿no? Así como el entorno tiene temporalidades marcadas, también la alimentación ñatro y la comida en particular. Bueno, para hablarles un poco de ello, creo que todavía estoy en tiempo, ¿verdad? Okay. Bueno, lo que les quería destacar es que entonces este entorno alimentario no se queda únicamente en la milpa, sino es un entorno más amplio. Acá pongo los espacios que he identifiqué tanto con las personas en recorridos en campo, también con dibujos con los niños, de los que les quiero mostrar un poquito al final, y pues en los diálogos con las personas que pude entrevistar. Pero bueno, en Yuacma, que es la milpa propiamente dicha, de las que ya les había hablado, y otro elemento que es muy importante y que en ese trabajo salió, es que lo que en la literatura conocemos como el huerto, yo dije, bueno, pues voy a preguntar, oiga, ¿el huerto qué pasa aquí, no? No, nadie reconocía el huerto, ¿no? Me decían, no, bueno, ahí está, pero no es huerto. Y entonces ya al profundizar poco a poco con las entrevistas, pues ellos me hablaban de lo de Sukhakma. No me sale muy bien esa pronunciación, pero es una milpa chiquita. Entonces, ese es un elemento muy interesante porque para ellos la milpa es ahora sí que la producción más amplia, y la milpa chiquita puede ser un espacio dedicado a otro tipo de alimentos que no son propiamente el maíz, ¿no? Entonces, nunca, más bien para el pueblo ñatro, el huerto no debe entenderse fuera de los límites de la milpa, ¿no? Constituyen parte de lo mismo, que eso fue un elemento bastante interesante de reconocer y que también constituye un nuevo espacio muy diverso, porque es en esos espacios donde las mujeres empiezan a cultivar alimentos que les gustan, pero que no son de su región, ¿no? Por ejemplo, hay acelgas, van a sembrar cilantro u otro tipo de hierbas aromáticas con la intención de preparar comidas pues, con otros sabores, pero digamos que al igual que la milpa chiquita es un espacio femenino
Y otros elementos en el entorno donde se obtienen alimentos son los llanos. Aquí les puse esta foto porque es muy ilustrativa. Al final, o más bien hasta abajo, podemos ver una milpa en crecimiento. Acá en medio podemos ver un manantial. Aquí adelantito es otra milpa, pero casi no se ve. Aquí esos son los encharcamientos de la laguna de Tepetitlán, de los que les hablaba hace rato. Y de este lado es el monte. Entonces, si ustedes pueden ver el monte, lo primero que llama la atención es que ya no hay árboles, ¿no? Ya no hay tantos árboles. Y lo que se ven acá son milpitas, ya son fraccionadas para producir milpitas. Entonces, de todos estos espacios, con todas las características que tienen, se siguen obteniendo alimentos diversos, ¿no? Estos alimentos diversos van desde los que les mencionaba a otros de los maíces, los frijoles, los chícharos, los chiles, las frutas como el capulín, el tejocote que también se dan por la región, y todos estos alimentos son incluidos en la preparación de comida, que como les hablaba al inicio, la comida ñatro puede dividirse, o más bien es muy claro ver la diferencia entre la comida que se prepara en la cotidianidad para el consumo habitual y la comida que se prepara en momentos de celebración, que es como más, pues tiene sus características particulares. Aquí les dejo una imagen ilustrativa de ambas, y pues bueno, lo que quiero destacar en estas es que la milpa da los elementos para la preparación de ellos. Aquí en el lado izquierdo pueden observar un guisadito de rajitas de chile con jitomate y cebolla, y que es algo que van a comer una familia en un día cotidiano, en una tortilla de maíz nixtamalizado. Y de este lado podemos observar la celebración en una celebración, el compartimiento de alimentos. Estos de acá son tamalitos, tortillas, y las personas que vienen acá, que serían los mayordomos, son los que se encargan de entregar alimentos como más elaborados, pueden ser moles de pollo en diferentes características, de chile verde, o preparaciones de moles de chiles secos. Entonces, digamos que así este entendimiento del entorno, de las dos temporalidades, también define los alimentos que se dan, ¿no? En las épocas de lluvia se dan alimentos más versátiles, con muchos quelites, con muchos tipos de elementos, y ya para la época de secas es cuando estos alimentos escasean. El que adquiere prioridad es el nopal, que es uno de los alimentos también que se da en la zona y que es ampliamente valorado por ser un alimento que se da entre esta temporada, ¿no? Cuando no hay maíz, cuando no está produciéndose nada en la milpa, está descansando, es cuando se da el nopal. Y entonces este nopal se empieza a incorporar en los guisados diarios. ¿Qué pasa acá? Que lo que he observado también en el registro es que en esos espacios donde no hay alimentos de la milpa, se observa un mayor consumo de alimentos ultraprocesados. Entonces, esta es una cualidad bastante interesante porque esto ya tiene que ver con mis intereses de investigación más amplios, pero es muy interesante ver cómo esa temporalidad también juega con las dinámicas del mercado. Y dentro de esta temporada de lluvias hay una temporada que ellos le llaman temporada de impedimento de lluvias. Lo que se busca es, donde se celebran estas celebraciones, lo que se busca acá comer son alimentos agrios. Para la cultura ñatro es muy relevante el tamal agrio, el atole agrio, que estos alimentos, su preparación involucra que se fermente, y con esta fermentación se produzcan ciertas enzimas y el sabor agrio y el color morado, que son estos elementos visuales, olfativos y gustativos, que y al llegar al cuerpo, pues también le dotan al cuerpo de un cierto equilibrio, porque se consumen cuando hace mucho calor y es muy probable que se den enfermedades gastrointestinales. Entonces, estos alimentos también tienen la intención de mantener saludables los cuerpos, ¿no? Entonces, digamos que aquí es muy interesante ver cómo se vincula las características del entorno, los tratamientos culinarios para la transformación de ellos y las implicaciones a nivel corporal y del entorno, que esto constituye pues la noción más amplia de la salud para el pueblo ñatro, ¿no? Y algo que quiero destacar acá es que durante la temporada de lluvias he observado y también he registrado el interés por alimentos que se consideran mequincho o sabrosos por las cualidades intrínsecas del alimento, es decir, nadie tuvo que hacer nada. Por ejemplo, un quelite es sabroso por ser sabroso, una haba es sabrosa por ser sabrosa, y tiene también encontrado la referencia de un sabor a verde. Este sabor a verde, propiamente dicho, habla sí de la temporalidad, también nos habla de la cualidad energética que tiene el alimento al ser producido en cierto momento del ciclo agrícola,
con características diversas, ¿no? Entonces, esta es como una de las maneras que se puede resumir la importancia de la milpa en términos de la cultura ñatro, y es que estos insumos considerados sabrosos solo pueden ser sabrosos si se mantiene el respeto por el entorno, el entendimiento por el temporal, el cuidado del cuerpo y de la familia y del colectivo, y también pues la organización social que permite que se den estas celebraciones rituales para el mantenimiento del equilibrio. Y que bueno, pues también le permiten al pueblo ñatro no nada más comer algo que les nutra a nivel individual, social, sino también que coman con gusto, ¿no? Entonces son elementos que quería destacar como un dato curioso, que hay es mucho más amplio. Y bueno, al final del texto, a propósito, lo que puse a manera de reflexión son los retos actuales en la milpa Mazahua, ¿no? Porque, si bien les digo, eso es lo que se mantiene hoy en día, hay retos que sí tienen que cubrir. Esto es más visual. En la imagen número 1 lo que podemos observar es un invernadero. Este invernadero pues, no es algo al azar, es manifiesto de una actividad que ha adquirido mayor y mayor espacio en el municipio de Estudio. En esos lugares de la agricultura protegida, lo que se produce principalmente es el jitomate, que no se consume entre las localidades, más bien se produce ahí, pero se vende a mercados regionales, mercados nacionales e incluso a empresas de agroalimentos que terminan vendiéndose por otros lados. Al margen de esto, pues, ¿qué es lo que pasa? El jitomate no es parte de la milpa, es una protección ya protegida, pero los campesinos Mazahua sí participan como jornaleros en tierras que ya no son suyas porque son rentadas a otras personas. Entonces observamos acá un cambio en las personas que están trabajando la tierra con otro tipo de producción tecnificada y con un consumo dirigido ya no a las familias, sino a un mercado más amplio. Otro de estos tiene que ver con la urbanización, que es en la imagen 2, lo que pueden observan aquí en la imagen de medio, y es que esta urbanización, lo que se ha generado es que las personas, para atender a las nuevas derramas económicas que vienen con el turismo, es que las personas vendan sus terrenos para generar comercios, ¿no? Y en esos comercios, pues, sí generan dinero, pero pierden la tierra, ¿no? Entonces, digamos que son elementos concatenados que abonan a una problemática más amplia. Y el tercero de ellos tiene que ver con el monocultivo, del que les platicaba hace ratito. Hay generaciones más recientes que están únicamente produciendo maíz y están utilizando todavía más agroquímicos que eventualmente pues merman la presencia de plantas arbustivas como los quelites, y que la gente lo sigue consumiendo aunque sepa feo, porque ya también cambió su sabor, ¿no? Entonces digamos que de antes valorar el sabor agrio como un referente de equilibrio, ahora el sabor amargo está refiriendo a una práctica concreta que tiene que ver con meter químicos en la milpa. Y no es algo actual, como les decía, en la milpa Mazahua ha sucedido desde hace mucho tiempo. Pero lo que quiero destacar dentro de esta problemática es cómo estos cambios en la milpa se han observado en diferentes tipos de interlocutores. Esto no lo incluí en el texto, pero lo dejo como manera de reflexión. Y son algunos dibujos hechos por los niños de entre 8 y 10 años, con los que tuve algunas actividades en el campo. Y en la primera pueden observar una milpa de policultivo, en el que hay maíz, el que está el frijol acá abajo, es el quelite y hay calabazas. Todo en la tierra, ¿no? Entonces este es dibujo de Erwin Carpio, y él dibujó una milpa de sus abuelos, que sería su milpa más diversa. El segundo es un dibujo de Lisbeth Alberto, y lo que muestra aquí es cómo la tierra se ha fraccionado, su milpa se fraccionó para la realización de comercios. Entonces ella recuerda durante el registro que su milpa era rectangular, y tras vender ese espacio para poner un comercio, su milpa se fraccionó, ¿no? Y otro elemento tiene que ver el dibujo de Octavio Martínez con la producción por invernadero. Entonces lo que pueden ver son zanahorias y de fondo las ventanitas del invernadero. Entonces para él su percepción de la milpa ha cambiado en relación a cómo se produce o se cultiva en la tierra en su región, en su lugar de origen. Y pues bueno, estas problemáticas también tienen o se relacionan o se vuelven más problemáticas aún con el cambio climático, la contaminación y la enfermedad del entorno. Aquí en la imagen podemos ver un árbol enfermo
que bueno, curiosamente este árbol se enfermó después de que hicieran un ejercicio reforestal en la zona con árboles ajenos de la zona. Entonces lo que se propició es que estos árboles traían otros, no recuerdo bien cuál fue el nombre de la enfermedad, pero se contagiaron los árboles de la región y no se pudieron salvar, ¿no? Entonces así está el bosque, es todo un bosque, está en San Nicolás, Guadalupe, y lo que pueden observar acá son dos honguitos. Entonces estos dos hongos pues también están con esta dinámica, ¿no? La gente habitualmente no consume los hongos que están en la madera por cuestiones de identificarlos como venenosos, pero pues si hay esto quiere decir que tampoco va a haber ya sapos, van a estar enfermándose, no van a tener espacios donde resguardarse, y bueno, eso es una manifestación que para entre los ñatro habla o ejemplifica el desequilibrio de la tierra, ¿no? Y en consecuencia el desequilibrio que puede venir en sus cuerpos al comer los alimentos de ahí. Y esto no nada más se da a nivel bosque, ¿no? Las tierras se han ido erosionando por la utilización de agroquímicos a lo largo del tiempo. También los cuerpos lacustres están observando contaminación por la utilización de jabón, por ejemplo, con el que las mujeres lavan en los ríos y en algunos cuerpos de agua. Entonces digamos que todas estas condiciones son las problemáticas actuales. Pero al margen de todas ellas hay actividades que han desarrollado personas de las localidades para cambiar, ¿no? Para mantener sus milpas, lo que les decía hace rato. Incorporan bombas de agua para que si no se dio la lluvia en ese año, ellos puedan ir regando su tierra y la tierra tenga las condiciones de humedad necesarias para producir el maíz. Por eso también en este marco de todos los cambios se observa una revalorización y reforzamiento de las prácticas rituales con las que se busca de que, bueno, pues que siga existiendo el maíz, que se den las semillas, y digamos que pues esta es una de las muestras de la actitud resiliente del pueblo Mazahua y de la milpa Mazahua en general. Y pues hasta aquí lo dejaría y las gracias por su atención. Acá les dejo también el QR del libro, lo pueden descargar en acceso abierto, y pues de mi parte sería todo para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Karen, por tu presentación. Yo creo que también a partir de los comentarios que han estado virtiendo en el chat, que he estado revisando, pues dio mucho, ¿no? Mucha gente está preguntando múltiples como elementos que quisieran que tú ahondaras. Y para eso, bueno, yo les decía que vamos a tener ahora una ronda de comentarios y preguntas. No sé si la doctora Enriqueta quiere comenzar con un comentario general. Yo creo puntual. que sería mejor empezar por los comentarios o preguntas del público. Ah, ok. Entonces, yo puedo cerrar, pero... Muy bien. Entonces, podemos leer los comentarios y preguntas del chat y también agregar los que aquí los presentes pues tengan, ¿no? Entonces, bueno, voy a comenzar a leer las primeras preguntas que hicieron. Nelly Barrientos, bueno, ella señala... Es súper interesante el tema de las ritualidades en estas prácticas vinculadas a la alimentación. Me surgen un par de preguntas. ¿Se tributa a la tierra los primeros frutos de algunas de las especies vegetales en la milpa antes de cosechar? Pregunto esto porque en Chiapas he escuchado que algunas personas tributan a la tierra antes del corte. También en el tema de los rituales en la siembra. En la frailesca, para algunas personas y comunidades, si una mujer no sembró en la milpa, no podrá entrar a fertilizar u otras tareas durante el crecimiento de la milpa, pues las puede secar o dañar. Solo pueden pisar la milpa quienes participaron en la siembra. ¿Existen rituales vinculados al género que se hayan observado en tu investigación? Eso por un lado, ¿no? Ahora, en relación con a los quelites, ¿han realizado algún estudio sobre la diversidad de los quelites que se consumen en la milpa Mazahua? Y otra pregunta, ¿qué otros elementos naturales emplean las personas agricultoras para pronosticar el tiempo y tener conocimiento de la temporada de lluvias o secas? ¿Y desde cuándo emplean estos conocimientos y qué tan acertados han sido? Yo creo que con esas tres, para también no abrumarte. Okay. Ana Karen. Muy bien. Gracias, Nelly, por tus preguntas y tu comentario. Sobre los tributos a la tierra antes de cosechar, más bien lo que he encontrado acá es que la milpa, al igual que es un espacio donde se cultiva, también es un espacio donde se come, ¿no? Es un espacio de comensalidad. Momentos en donde hay jornadas amplias de limpiar la tierra, por ejemplo, o en la segunda escarda, cuando lo que se busca es acomodarle al
a la planta de maíz para que no se caiga, acomodarle la tierra para que no se caiga y quitarle plantas a veces que no son de consumo humano, para que no se pierda la energía de la planta. Lo que he visto entonces es que la gente come ahí, y al comer ahí no se les da algo como en otros lugares que les tiran un trago de tequila, por ejemplo, o que les dan un plato de comida, pero sí durante las celebraciones rituales, por ejemplo, de San Isidro Labrador, lo que se da es que se preparan alimentos que se le ponen, al igual que a los mayores, se les entregan a las imágenes, que son los representantes en ese momento, ¿no? Pero también hay otras actividades tributarias, como por ejemplo las carreras de caballo. Cuando va a hacer esas celebraciones, lo que se les pide a las gentes de las comunidades vecinas, con las que ya tienen vínculos previos, es que vayan los vaqueros a correr en los campos, y pues lo que se busca también con esto es que se airee la tierra, ¿no? Tiene una lógica de airear la tierra con la pisada de los caballos, pero a la vez pues una ofrenda del esfuerzo físico. Entonces digamos que no es propiamente a la tierra en darle un alimento, pero sí hay actividades con las que se les tributa. Y sobre estas, las condiciones de género, pues sí, también hay personas que consideran que las mujeres menstruantes no pueden trabajar en la milpa o no pueden trabajar en el huerto, por la frialdad de sus cuerpos. Entonces tiene que ver más bien con una cuestión de temperatura. Entonces cuando la mujer está menstruando tiene una condición distinta a la de la tierra, ¿no? Entonces para no generar un choque térmico y con ello el desequilibrio de nueva cuenta, pues se espera que ellas no participen. Pero estas cosas se han ido cambiando un poco, sobre todo porque una de las problemáticas que les decía, y que no la planteé como una problemática, pero en realidad lo es la feminización del campo Mazahua, ¿no? Entonces las mujeres cada vez más están realizando todas las actividades agrícolas ante la ausencia de los varones por la migración. Entonces digamos que siendo así, pues lo que resta es que las mujeres se involucran en esas actividades, aún a pesar de esas condiciones previas que las rechazaban de esos espacios. Y la otra pregunta era sobre los elementos naturales. Primero era en relación a los quelites, si han realizado algún estudio sobre la diversidad de estos que se consumen en la milpa Mazahua. Sí, hay varios, ahí vale la pena darse una vuelta por las publicaciones de la Universidad Intercultural del Estado de México. Hay uno sobre los hongos, por ejemplo, que es muy interesante, y sobre los quelites, si bien no he encontrado un compendio, sí hay en todos los trabajos, ha empezado, sí los puedes buscar y hay registro de ellos. El trabajo que les mencionaba es un poco de un trabajo de una maestra de Pilares, también es sobresaliente, ella ha hecho un registro sobre los términos de los quelites, y en espacios donde se ubicaron. Entonces es muy interesante. Voy a buscar el link y puedo compartírselos para que a su vez los hagan llegar. Está muy bien. Y sobre los otros elementos naturales con los que se dieran cuenta. Ajá, que pueden para pronosticar el tiempo y tener conocimiento de la temporada de lluvias o secas, y desde cuándo se emplean esos conocimientos y qué tan acertados lo pudiste observar. Bueno, es que, pues, ¿desde cuándo? Yo creo que no podríamos rastrearlo, ¿no? Porque es algo que, como les he dicho, es de larga tradición, ha ido cambiando por las condiciones del clima, pero lo que sí he observado a la vez de los pipiolos que les mencionaba hace ratito es como el entender las nubes. Es otra manera de percibir cuando va a haber un cambio en el clima, cuando va a ser frío, cuando las nubes cuando el aire se va a llevar las nubes, no va a llover. Y también el encebollado que les decía que se daba en los elotes también se da en las milpas. Entonces, si las ves chiquitas y se empieza a hacer la cebollita, quiere decir que ya le falta agua, ¿no? Y si ya le faltó agua, pues es muy, muy probable que no se dé la cantidad esperada de maíz. Ante esas condiciones, pues en los lugares del Valle de San Felipe, lo que se ha dado es que se utilizan los canales de riego del encharcamiento de la laguna de Tepetitlán para llevar el agua. Pero en los lugares de arriba donde no es posible, pues no es posible, ¿no? Por las condiciones pues económicas de las personas. Otro que me suene, por ejemplo, tiene que ver también con el conocer la humedad. Las mujeres reconocen cuando la humedad está por cómo sienten la tierra bajo sus pisadas, ¿no? Entonces me dice, bueno, si tú vas caminando y sientes que la tierra está firme, pues no tiene humedad, porque no le ha entrado y ya se quedó así, justa. Entonces por eso es la importancia de hacer el barbecho, ¿no? Por eso es eficaz, porque si ya viste que la tierra está muy apelmazada, lo que haces es ir a mover, y ya que se aire, lo que hacen con los caballos que les decía ahorita, ¿no? Ir a caer en la tierra y que se permita que la humedad llegue más profundo. Y yo creo que esos serían como algunos ejemplos. Ok.
Tengo otras 3 cuestiones. Una de Laura Salazar. Ella pregunta, ¿cómo definirías un entorno alimentario? Después, de Fuentes nos dice, ¿cómo responde la comunidad ante el cambio climático para sus cultivos? Ejemplo, cambio de época de las lluvias. Me parece que las comunidades siempre han lavado la ropa en los mantos acuíferos. Lo terrible es la contaminación por otras sustancias de las grandes industrias. ¿Cómo se ha tratado eso en la comunidad? Cecilia Ono señala, muchas gracias por tan hermosa presentación. Bajo la cosmovisión andina, Sierra de Perú, también hay rituales similares. Existe un calendario agrícola andino con base en las fases de la luna. Quería preguntar si las fechas allá también se rigen de esa misma forma. En la sierra peruana se hacen ofrendas o pagos que simbolizan mucho el equilibrio entre elementos femeninos y masculinos. ¿Hay algo similar acá? Muy bien. Entonces, la primera era Laura y la segunda Cecilia, ¿verdad? El segundo, Beth Fuentes, aparece. Fuentes. Y la tercera, Cecilia. Muy bien. Muchas gracias por sus preguntas. Sobre la definición del entorno alimentario, es un spoiler porque, bueno, eso lo trabajo en mi tesis doctoral, que, bueno, aún no se las puedo compartir porque aún estamos a punto, ya cuando se haga se las comentaré muy felizmente, pero este entorno alimentario lo estoy utilizando como una definición alejada a lo que se conoce desde la seguridad alimentaria, ¿no? Que están hablando de espacios donde hay alimentos disponibles, no. Más bien, este entorno alimentario involucra a una red de territorio, en lo que no nada más estamos hablando de un espacio físico, sino hay relaciones entre personas, hay relaciones entre alimentos y hay relaciones entre muchas otras cosas. En términos generales, el entorno alimentario tiene una característica doméstica dentro de las casas, en las cocinas, tiene también una dimensión social y ritual en la vida comunitaria, como les explicaba hace ratito, y también tiene una dimensión desafortunadamente institucional, porque en muchas comunidades, como es el caso de la Mazahua, se pusieron muchos comedores escolares o comedores comunitarios, ¿no? Entonces, esos espacios alteran las dinámicas del entorno alimentario, propiciando el consumo de alimentos ultraprocesados, por ejemplo, ¿no? Entonces, yo creo que entenderlo así es mucho más amplio porque nos permite ver prácticas concretas de personas diferentes que influyen en qué se come, cómo se come, qué está disponible y qué se puede y no. Y verlo así es muy interesante porque nos permite observar las relaciones de poder que están inmersas en la producción de alimentos y el consumo de los mismos. En cuanto al trabajo de cambio de la época de lluvia, ¿qué es lo que hacen? Mira, lo que he observado es que hay personas que comienzan a sembrar más tarde, esperando las primeras lluvias, ya que vieron la primera lluvia, se animan a hacerlo cuando dicen, bueno, entonces sí va a llover, ¿no? Porque es muy difícil. Anteriormente, como les decía, empezaba mayo y había 15, mucha gente no le movía esa fecha, ¿no? Hoy en día ya no es posible, ¿por qué? Porque pasa el 15, pasa el 20, llegan a veces hasta el 30 de mayo y no hay lluvias. Todo lo que hacen es esperar las primeras lluvias para empezar la siembra. Y también lo que les decía de utilizar las bombas de agua para empezar a regar la tierra. Y sobre el comentario de lavar en los cuerpos de agua, sí, anteriormente ahí en la región utilizaban las papas, que eran papas de agua que se daban en las milpas, que es una de las especies que se han perdido por el uso de agroquímicos, y con estas papas lavaban la ropa sobre las tierras al lado del río. Entonces, efectivamente, la contaminación severa tiene que ver con el uso de detergentes industriales, porque esos son los que alteran la química del agua y también los absorbe la tierra y involucra el cambio en la erosión de la tierra. Entonces, eso también es otros elementos, pero muy poca gente ya lo utiliza hoy en día. Entonces, utilizan más, desafortunadamente, los otros. Por cuestiones de estatus, cuestiones de que ya no está disponible este tipo de especie en la región. Y Cecilia era quien hablaba sobre lo de la luna y el sol. Sí, hay muchos trabajos interesantes al respecto. Como les decía hace rato, pues en el entorno ñatro hay elementos del entorno que tienen cualidades femeninas y elementos que tienen cualidades masculinas. La luna es femenina, el sol es masculino, y como les platicaba hace rato, estos dos reconocimientos de las temporalidades del ciclo agrícola se relacionan más bien con el ciclo solar. Entonces, hay una mayor influencia del sol, lo masculino,
pero si hay un reconocimiento, hay algunas tesis muy interesantes que pueden buscar y están en acceso abierto sobre cómo se utiliza. Creo que hay una chica que se llama Lorena, voy a tratar de recordarlo y si no se las ponga. Tenemos una más para cerrar el bloque de las personas que están conectadas. De Imelda, que pregunta, ¿qué estrategias podríamos implementar para aplicar estos saberes en un entorno urbano? Bueno, primero que nada, yo creo que pues reconocer las carencias que se encuentran hoy en día en el entorno urbano, ¿no? El primero de ellos sería la falta de espacio. El segundo, pues reconocer también cuáles son las cualidades en las que llega el agua a nuestros hogares hoy en día, y qué tan constantes son o no. Pero ya hay gente que está haciendo cosas muy interesantes, como tener sus huertos dentro de sus casas. Pueden utilizar estrategias que obviamente no vas a tener tu patio, tus dos parcelas, porque es muy difícil tenerlo, pero sí puedes hacer en cajones, algunas de estas, involucrar semillas. Y bueno, la recomendación principal en mi caso sería acercarse a los campesinos y tratar de intercambiar semillas con ellos, ¿no? Directamente, eso sería un elemento muy fuerte, porque entonces no estarías comprando semillas en Walmart, porque qué tipo de cosas vas a sembrar, ¿no? Y pues ahí es un trato directo con las personas, y las personas de las comunidades Mazahua son personas muy dadivosas en términos de conocimiento, ¿no? Entonces ellos te pueden dar como tips muy puntuales, y pues siempre es regresar a la fuente. Yo creo que platicar con ellos, dialogar con ellos, hacer intercambios directos con ellos. Gracias, Ana Karen. Bueno, abriríamos la sesión de preguntas para las personas que están aquí presentes, o si la doctora quiere comentar, pues empezaremos con usted, doctora. Bueno, pues el trabajo de Erika, Ana Karen, siempre, oye, es algo que me quedó, pero desde hace 2 años, bueno, perdón, siempre me llamó mucho la atención, fue seleccionado dentro de varios otros trabajos que se presentaron hace años en este mismo seminario para publicarse, ¿no? Entonces, por lo mismo ella conformó el libro de las milpas y ha mostrado pues toda la originalidad que tiene esta milpa Mazahua, ¿sí? Porque si leen el libro, no es para hacerle propaganda, van a ver que hay bastantes diferencias, ¿no? Entonces, también valoro muchísimo que ella diga que la milpa es un producto biocultural, es decir, es la unión entre lo que sería la cultura de este pueblo con pues lo agrícola, que va muy unido, ¿sí? Y sobre todo lo agrícola en cuanto al entorno, en cuanto al paisaje, y esa acentuación que ella hace de que este pueblo se siente parte de su entorno y que busca un equilibrio con el entorno. Parecieran frases muy bonitas, poesía, qué sé yo, pero realmente es algo que incluso hoy en día los etnoagrícolas o la agricultura la agricultura ecológica, ¿sí? Está fomentando, ¿sí? Justamente buscar un equilibrio entre las especies, porque sabemos que a partir del monocultivo pues el paisaje se transformó, ¿sí? Y el paisaje nunca fue de ese modo, y los pueblos originarios pues han conservado eso, es decir, tratan de replicar lo que ven en la naturaleza, ¿no? Entonces el trabajo, este trabajo pues nos enseña estos detalles que realmente me parecen fundamentales, ¿sí? Esto de sobre todo de esa unión con la naturaleza y el equilibrio, ¿no? Y este equilibrio que tú hablas, incluso de que comían cuestiones agrias, en fin, también es muy importante, porque los etnobiólogos también están estudiando esto, y resulta que estos agrios que vienen de los maíces o de los cactus, pues finalmente vienen a operar como probióticos,
O sea, en definitiva, estamos hablando con idiomas distintos de lo mismo, ¿no? O sea, de la gente que quiere recuperar, pues toda la naturaleza que hemos perdido y los efectos que hemos creado en el paisaje, ¿no? Y que se parte, sí, de una sabiduría, sin duda, sabiduría popular que se está rescatando y se está traduciendo también en el lenguaje científico. Que es lo que pretende definitivamente también Víctor Toledo, ¿no? Bueno, yo tengo pues algunas preguntas, son dos básicamente. Tú nos mostrabas algunos cerritos o montañitas, no sé cómo decirlo, en el paisaje, y que quería saber si la gente sembraba o si tenía algún sistema de terraza de siembra. Y lo otro es el efecto de las plagas. ¿Hasta qué punto la población ha visto un incremento en las plagas en el último tiempo, ¿no? Porque si bien es cierto, los cultivos siempre tienen insectos, siempre tienen bichos, etcétera, porque es parte de la naturaleza. Pero otra cosa es la plaga, ¿no? La plaga es cuando ya la siembra se pierde completamente, ¿no? Entonces, quería saber un poco sobre eso, sobre todo porque tú señalas que se ha introducido ya el monocultivo de jitomate, ¿cierto? O la misma milpa, ya muchos la consideran siembra de maíz nada más. Entonces, desde la ecología sabemos que eso es muy dañino, ¿sí? Y genera la presencia de plagas, es la principal. Pero entonces, si me puedes contar un poco de qué está sucediendo respecto a estas plagas, si hay realmente plagas y qué medidas naturales se estuvieran tomando, ¿no? Por la población. Muy bien, sí. Sobre los montes y los bosques no he encontrado el sistema de terrazas, más bien lo que se observan son milpas y ya, ¿no? Entonces digamos que estos espacios anteriormente eran espacios donde se obtenían alimentos pero por recolección, principalmente de hongos por las condiciones del clima, y eventualmente pues cuando se han quitado los árboles es para producir sus milpas. No hay un cambio así muy claro sobre que hicieran como escalonados, cosas así, no se dan, más bien son como son lomas de mediana altura, no tienen una elevación tan fuerte, ¿no? Entonces digamos que están como así y el agua que corre naturalmente sí se puede utilizar así, ¿no? No es necesario que generen otra actividad al respecto. Y sobre las plagas, yo no he observado un registro sobre las plagas. Lo último que vi en el archivo fue que en 1956 fue el último elemento de una plaga tan fuerte en la región y que incluso sirvió para hacer como cambios a nivel de políticas públicas enfocados en cambiar las prácticas, ¿no? Entonces, más bien, esta presencia de las plagas se utilizó para mecanizar las prácticas agrícolas e incluso proponer el uso de agrotóxicos, que son los que habitualmente se utilizan. Entonces, como la presencia de estos es tanta en la mayoría de las milpas, pero las del valle, ¿no? Pues digamos que la gente está tan acostumbrada a utilizar estos agrotóxicos que no se observan plagas, pero lo que se observa sí es el decremento de las especies nativas. Claro. Entonces eso sería la contracara, ¿no? Claro. Eso que les menciono ya es más bien en la parte central y del valle de San Felipe del Progreso. Las localidades de estudio, como les decían, están en lomas de mediana altura, entonces ahí sus milpas sí son de policultivo, mayormente. Pero aún en estos espacios se utilizan espacios rentados para la producción de papa, por ejemplo, ¿no? Entonces digamos que ahí aprovechan el clima de la región para producir estas papas para el comercio regional. Entonces digamos que sí, yo lo que no he visto son plagas, pero también hay publicaciones interesantes de la Intercultural sobre cómo se pueden utilizar ciertas prácticas de moler algunas hierbas para evitar que se acerquen los animalitos a las regiones. Hay mujeres que incluso mascan tabaco y se la ponen en la basecita de la milpa, y eso sirve para alejar a los escarabajitos, los insectos.
Sí, entonces más bien sería como eso lo que observado. Pues muchas gracias. Gracias, Ana Karen. No sé si aquí alguien más tenga preguntas. Sí, compañero. Bueno, pues muchas felicidades por la presentación y bueno, en general por la investigación que me gustó mucho. Mi pregunta tiene que ver con algo que mencionaste y que me gustaría que pudieras profundizar un poco más. Y es que, bueno, si bien pues es muy claro cómo la MIPAS en este espacio sigue siendo un elemento fundamental de sustento básico, del sustento básico de la dieta cotidiana, mencionas también cómo pues está presente el consumo de alimentos ultraprocesados, ¿no? Y cómo esto tiene que ver con la temporalidad del ciclo agrícola. Entonces, un poco si pudieras profundizar cómo se introduce este consumo de alimentos procesados y si de alguna manera se inscribe también pues dentro de la virtualidad más agua, ¿no? O sea, si se mantiene al margen. Eso es una pregunta. Y la otra tiene que ver con pues qué tanto se observa un cambio generacional en las prácticas alimentarias, específicamente en el consumo de los alimentos procesados. O si bien no es algo que esté aún presente, porque bueno, en otros contextos sí hay como un cambio muy evidente, ¿no? En las prácticas alimentarias de los adultos mayores y gente joven, sobre todo niños, niñas, ¿no? Entonces, en este contexto, ¿eso cómo se manifiesta? Muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. ¿Cuál es tu nombre? Ana. Ana. Muchas gracias por tu pregunta. De hecho, lo que me dices tiene que ver con mi investigación doctora actual. Y es que, mira, la presencia de los ultraprocesados yo la he registrado en el archivo municipal de San Felipe del Progreso para finales de la década de 1940 hacia adelante, ¿no? Entonces acá encontré algunos documentos en los que mencionan que en las tiendas de la región ya había, se vendía la lechera, por ejemplo, se vendía clavel y algunos otros enlatados, y estos alimentos pues eran interés del gobierno municipal porque se buscaba que las mujeres regularan los precios, ayudaran a regular los precios. Les interesaba tanto que los maestros que estaban alfabetizando a las personas ayudaran a regular los precios, pero era como un discurso, como todo lo que pasa en las políticas públicas, ambiguo, entre que no está chido que se los vendan muy caro, pero también está bien que consuman ultraprocesados, ¿no? Está bien que cambies tu alimentación. Y te digo, entonces se buscaba que los profesores dieran esta información. ¿Y cómo lo hacían? Diciéndole a los niños que su mamá regulara los precios en las tiendas. Aunque bueno, también acá se encuentran con varias cosas, porque por ejemplo las mujeres tienen un nivel de alfabetización menor en la región, ¿no? Que si bien ya tenía algunos años dándose, pues ellas no se acercaban en estos espacios por cuestiones también de género, ¿no? Pero sí se observa ahí, había tiendas desde esa época, y creo que más ampliamente esto se dio de manera constante con la elaboración de carreteras que dieron acceso a las localidades más lejanas, principalmente, bueno, eso te puedo decir, hace más de 30 años, ¿no? que se empezó a dar de manera ya más masiva. Y un elemento que sí fue fuertísimo fue la Cruzada Nacional contra el Hambre, ¿no? Porque en esos lugares se pusieron los comedores de esta cruzada, y ahí también había huevo en polvo San Juan, había empaques de bolsas, de cremas con productos dudosos, y digamos que todos esos alimentos sí tienen, a la par de que hay muchas tiendas, como les decía, la precariedad de las personas allá que han sido empobrecidas, pues también ha generado dinámicas de comercio local, ¿no? Entonces muchos ya tienen tienditas, y en esas tienditas pues, lo que se comercializa es eso. También se ve en las fiestas, por ejemplo, en las fiestas que no pueden faltar los puestos de salchipapas, ¿no? Entonces estas salchichas están ahí. Entonces, ese es, digamos que el contacto con los ultraprocesados es general por esos puntos. Y sobre cómo esto se involucra en las actividades rituales, pues acá pudiera mencionar los collares de pan. Estos collares de pan son pan de burro, o pan de pulque, bueno, es otra historia, luego les contaré. Pero estos panes son redondos y se constituyen en rosarios o collares que anteriormente eran adornados con palomitas de maíz reventado. Hoy en día lo que he registrado, por ejemplo, es que se pone cereal
se ponen los frutilupis en todo el collar, ¿no? Y la intencionalidad, o ya platicando con las personas, es que estos cereales cumplen dos funciones. Primera de ellas, que crujen, ¿no? Que es un elemento importante porque es similar a lo que hace una palomita, cruje. Y el ruido es un elemento importante. Y el otro es que al ser llamativo y al tener colores muy, muy fuertes, son llamativos para los niños, entonces los involucran en las actividades virtuales a las que pues ellos han perdido cierto interés, ¿no? Entonces digamos que eso ya es un significado generado por las personas ya cuando pues estos alimentos han entrado hasta en su cocina, literalmente. Otro de ellos tiene que ver con el uso de nortomate para la elaboración del arroz en las fiestas grandes. Como les decía, si bien se produce jitomate en la región, este es para el comercio, ¿no? En las milpas no. Y entonces, al ser muy caro, optan por el uso del consomate o el nortomate. Y pues si les rinde más, aparentemente, porque es más barato, porque las empresas no pagan las cosas que deberían pagar en tiempo y en forma, tampoco pagan bien a sus trabajadores y ocupan elementos de dudosa calidad. Entonces, pero sí saben rico, ¿no? Digamos que aquí estos ultraprocesados juegan muy bien con esas características sensoriales que son del gusto de las personas. Y sí se observa un cambio generacional, las personas adultas son las que pasan de largo de estos alimentos, ¿no? No les gustan y prefieren comer pues de acuerdo a su tradición, milpa. Incluso hay alimentos que son mequinro, que no necesitan sal y a veces ni cocerse, ¿no? Por ejemplo, las habas. No necesitas cocerlas, no necesitas ponerle ninguna salsa, solo comértelas crudas. Entonces, esto sería como una cualidad del entorno que se percibe en los alimentos y que es sobre todo valorada por las personas maduras. No, a ti. Gracias. ¿Alguien más? Por favor. Sí, dentro de la milpa pura, se siembran algún tipo de alimentos o hierbas que pueda permitir el sanar, o algún tipo de ritual o algún momento que la milpa permita que sanes. Y el otro, hablaste del sabor verde. ¿Qué sería el sabor verde? ¿O a qué sabe el verde? Y por acá también tenemos. Hola, yo tengo una pregunta, más bien porque me gustaría que ahondaras un poco más en el tema, y es como los efectos de la migración, pero pensando como si pensaba que si hay casos donde gente retorna, y también desde el punto de vista sensorial, si la propia migración tiene efectos en todo esto que tú describes que se siente a través del cuerpo y en los ciclos agrícolas. Sí. Acá una última. Sí. Dos más para cerrar. ¿Okay? Bueno, a mí lo que me interesa preguntar es sobre la urbanización. Bueno, aparte, una duda que me quedó así, como no sé si no puse atención, pero ya ves que decía sobre que les preguntaba si era una huertita lo que tenían, que te decían no, pero que ahí tenían otros alimentos que incluso les gustaban, bueno, que cultivaban, incluso alimentos que no son de la región, pero que les gustaban. Si esa es una especie como de lo que se llama traspatio, o están lejos de la casa, o dentro de la casa, eso por una parte. Y sobre las milpas, ¿no? Que supongo que están fuera de la casa, no sé qué tan lejos estén de la casa, pero esto ligado a qué tan rápido va la urbanización, y si esta urbanización, pues ahora sí que qué tan rápido puede afectar la presencia de las milpas, ¿no? Y en ese sentido también, por ejemplo, ya que tanto se quiere con las nuevas generaciones, pues ir a sembrar la milpa, y qué tan fácil podría ser ir a comprar los productos ya a la tienda, o incluso de revendedores, ¿no? De revendedores de productos agrícolas, que no sean tal vez productores de la zona, pero que sí hagan una cuestión de comprar productos de tal vez regiones cercanas, ir a venderlas y que puedan ser más fácil. O sea, no sé si tiene hilo mi pregunta, pero tiene que ver con
con los efectos de la urbanización en las prácticas de la milpa y qué tanto crees que puedan cambiarse o que puedan incluso desaparecer. Y por acá tenemos una pregunta. Sí, felicidades por la presentación. Bueno, yo tengo, quisiera saber, no sé si dijiste o también no me di cuenta, qué tanto, o sea, si son pequeños productores, si los pequeños productores son menos de 5 hectáreas, se supone. Entonces, tener una idea si son más pequeñas las milpas o son más grandes, no sé, ¿no? A lo mejor ya todos saben, yo soy que no sé, pero quisiera saber si mencionara sobre eso, el tamaño promedio de la parcela. Bien como debe ser para. Y bueno, esa es una, y la otra, se tienen antecedentes y de cuántas personas comprende el grupo de estudio, el número de habitantes. Y la otra tiene que ver con la alimentación, precisamente. El objetivo, la planta objetivo o el alimento objetivo es el maíz. Entonces, no sé si tengan antecedentes de qué comen, o sea, qué es lo que come la población, alguna estimación en el INEGI tienen encuestas, ¿no? De qué comen, o sea, cierto porcentaje de proteína animal, de leche, o sea, de ese tipo de alimentos, qué es lo que comen, ¿no? Para saber si efectivamente comen maíz o comen ultraprocesado. Esa es una manera de poder saberlo. Y también quisiera saber sobre los peces, sobre el pescado, porque mi área es por el pescado, ¿no? Pues estoy preguntando, entonces, si pudieras explicar un poquito más sobre qué pescado comen. Hablas de que es temporal, que es de cierta temporalidad, y si hay acuacultura ahí, porque me imagino que hay cuerpos de agua, pues de agua dulce, eso. Y bueno, se sabe que la sustitución de los alimentos originarios se da ya, o sea, es un hecho, y está sustituido por los alimentos ultraprocesados. Ya, o sea, hay publicaciones que ya lo señalan y sí, o sea, eso es un hecho, ¿no? En algunos casos lo demuestran con datos, en otro caso lo comentan, pero eso es un hecho. Sin embargo, los alimentos ultraprocesados no los siguen manteniendo en las recomendaciones de recetas alimentarias, algo así, no los quitan, los mantienen. No sé si tú lo dijiste, pero yo lo leí por ahí. Bueno, eso. A mí me llamó la atención el alimento verde. Tú comentaste que el alimento verde se cultiva o sale de manera natural, no me acuerdo si cuál de las dos, porque si es un alimento que sale sin haber invertido trabajo, pues es un alimento natural, como los peces en el mar, nadie le mete nada para obtener la producción, y eso se maneja de otra manera, y el cultivo se maneja de otra. Nada más me llamó la atención que hablas de que aprovechan para comer alimentos que salen de la naturaleza, que no les metieron trabajo. Así fue, lo del alimento verde. Bueno, ahorita bueno, okay, sí, pero, porque alguien manda preguntas sobre el alimento verde. Sí. Muchas gracias por sus preguntas y sus comentarios. Espero haberlos entendido todos y registrados. Entonces íbamos con Capus, ¿verdad? Seguimos. Muy bien. Bueno, sobre la cuestión de la curación, hay de dos. Principalmente las plantas que utilizan para curarse vienen del monte y son de recolección. Estas plantas, por ejemplo, puede ser el tabaquillo de monte, que se toma en té, pero también de la milpa, los cabellos de maíz son utilizados en té o en caldos, se utilizan y son para
ayudar al organismo interno, digamos, a nivel del estómago. Entonces estos son más bien, yo creo, y mucho, por ejemplo, se utiliza el ajenjo o la cebada mezclada. Eso es muy amplio los alimentos que utilizan para la salud y el establecimiento de este equilibrio del que les hablaba hace rato, y se encuentran en varios puntos del entorno alimentario, ¿no? Por ejemplo, los nopales también tienen propiedades curativas en cierto momento. Los atoles áureos, que como bien mencionaban, son probióticos y ayudan como a recubrir el estómago con los cambios de clima, y también hay personas que incluso sostienen que el consumo de los alimentos áureos tienen la intención de regular cuando la gente come mucho, por ejemplo en las fiestas, ¿no? Como hay tantísima comida, la que se comparte, bueno, entonces alimentos áureos para que estabilizar el cuerpo y que no te enfermes. Entonces digamos que sí hay. Y en la milpa chiquita sí se ha utilizado ese espacio para tener estos alimentos, ¿no? Por ejemplo, lo que he visto mucho es el epazote, se utiliza mucho también en atoles, tiene la intención también de quitar los parásitos del estómago. Y a lo verde, bueno, creo que aquí puedo responderles a ambos. Este sabor a verde no involucra que no haya un trabajo propiamente dicho, ¿no?, del ser humano, pero sí involucra que ese trabajo sea el mínimo. Entonces, por ejemplo, las cañas de elote se constituyen como un alimento miquincho, y es un sabor a verde. Y ese sabor a verde podría definirlo así como a grandes rasgos como un sabor vivificado por la lluvia, ¿no? Entonces, por ejemplo, el terroir que manejan mucho, que es este sabor del terruño, sería algo similar, pero con la característica que se da en el entorno de las lluvias. Y el trabajo que se genera es mínimo, pero sí hay un trabajo, ¿no? Por ejemplo, en la escarda, la recolección, el limpiar el terreno para que surjan. Entonces estas actividades sí propician un trabajo de las personas para trabajar con la tierra, ¿no? Y en este caso con las lluvias y con el clima en general. Entonces, en términos generales, sería como un sabor propio de los alimentos, como las cualidades intrínsecas del alimento propio que se da en la temporada de lluvias en esa región, ¿no? Entonces sería como, es muy interesante. Y pues tan solo la caña de elote sería un ejemplo de la milpa. Las habas serían otro ejemplo que les decía hace ratito. Son alimentos frescos, tiernos y en ocasiones dulces, ¿no? Y ese dulzor también es ya profundizando en ello, pues ese dulzor es una manifestación de la fuerza que tiene el alimento, y que se da también como una manera recíproca del trabajo que generan las personas. Entonces es un trabajo no invasivo, porque por ejemplo no lo vas a hacer ¿cómo se llaman estos lugares protegidos? En un invernadero, ¿no? Ajá. Pero sí va a haber una manipulación de las manos, por ejemplo. Tú no controlas la lluvia, no va a ser de riego, pero sí generaste las condiciones para que se dé, ¿no? Entonces digamos que en ese ámbito sería el trabajo de las personas para con la tierra, y pues que da lugar al sabor verde. Creo que hasta ahí, si no me avisan. Y sobre sobre los efectos, ¿cuál es el nombre? Vanessa. Vanessa. Sobre los efectos de la migración. Bueno, acá un elemento importante a destacar es que la migración del pueblo ñatro es constante, y anteriormente se le llamaba una migración golondrina, que se iban cierto tiempo y regresaban, se iban cierto tiempo y regresaban. Y pues en general, si bien hay muchas personas que se han quedado a vivir, sobre todo al norte del Estado de México, cerca de la ciudad, y han cambiado sus flujos migratorios hacia Guadalajara, incluso hacia Estados Unidos, sí hay un contacto común, ¿no? O sea, la gente sí regresa mucho, si bien ya no participar del trabajo de hacer la milpa en términos de barbechar, sembrar, sí regresa para las celebraciones de estos ritos, ¿no? Entonces es la manera en la que ellos siguen participando de las actividades de la milpa. Pero sin embargo sí hay efectos de la migración. Uno de ellos sería lo que les decía hace ratito de la feminización. Las mujeres quedan a cargo de todas estas actividades que anteriormente realizaba la familia en conjunto. Y también es interesante señalar que con esta migración pues cambian la capacidad adquisitiva de las familias, y con ello hay personas que deciden no mantener sus milpas, y hay personas que deciden generar comercios, como les decía hace ratito. Entonces con esta migración, eso ya sería más bien
un efecto de los flujos migratorios al revés, ¿no? No es de que la gente se vaya de las comunidades, sino de que ahora vienen nuevas personas a vivir en San Felipe del Progreso, ¿no? Se da mucho, por ejemplo, por la escuela intercultural. Llegan estudiantes de diferentes partes de la República, profesores también, incluso extranjeros, y viven ahí. Entonces sí cambia un montón, y eso se relaciona con la pregunta de Cintia, sobre cuáles son los efectos de la migración. Pues sería eso, ¿no? En primera, que se desplacen los espacios dedicados a la milpa para generar casas para renta, por ejemplo, locales comerciales sería otro, y yo creo que será eso. Y también otro de los efectos concretos es que involucre la siembra de alimentos que probaron en otro lugar, les gustaron y se las llevaron para allá, ¿no? Entonces serían como intercambios de eso. Y en términos de las preparaciones de alimentos, también lo encuentro con las mujeres que migran. Ellas principalmente se dedican al ámbito doméstico, ¿no? Al trabajo doméstico. En los lugares de destino, pues aprenden en familia. Generalmente se van con familias adineradas. Entonces aprenden allá a realizar otras prácticas de todos esos alimentos, otras preparaciones, y en cierto momento se apropian de algunas y las regresan a sus comunidades, ¿no? Entonces yo creo que esos serían como en términos generales los cambios. Y sobre los efectos de la urbanización en la milpa, la milpa chiquita, si es el traspatio o no es el traspatio. Fíjate que esa fue una de las preguntas centrales para llegar a la alta definición, porque si bien en los textos publicados aparece la milpa, de hecho hay un término que en un diccionario de 1950 salía el joya, como si escribieras joya, pero con Y, lo definían como el huerto, pero una de las preguntas era, bueno, este huerto se da en el traspatio, ¿dónde se ubica? Entonces al platicar con las personas, al preguntarles, pues me decían, no, pues es que eso no existe aquí. O sea, lo que se da aquí es el cultivo de la tierra, y el cultivo de la tierra se da en la milpa. Y ya decía, bueno, ¿y cuándo hacen esos espacios? Porque sí los puedes ubicar visualmente, ¿no? Que aquí donde tiene ya está cuidado para que no se lo coman los animalitos, los pollitos así. Y dice, no, esa es la milpa chiquita, ¿no? Pues ahí ya de ahí salió, que es un espacio dentro de la tierra, pero pues sí tiene características particulares, y ese es un espacio 100% femenino, ¿no? En donde incluso es donde ponen los cultivos nuevos que les gustaron en otros lugares, o involucran ciertas plantas dedicadas al cuidado del cuerpo, la salud. Y sí, bueno, las implicaciones de esta urbanización son visualmente perceptibles en el paisaje, ¿no? Primero de ellos, pues podría destacar que anteriormente las milpas se hacían al ladito de la casa o alrededor de la casa. Ese era el campo visual, así lo veías. Y hoy ya no tanto, ¿no? Entonces las milpas están quedando relegadas lejos, y las construcciones de las casas y los comercios están quedando juntas. Entonces sí se observa un cambio. Se han desplazado espacios como, aquí ya no se ve, creo que ya lo quitaron. Déjame checar. Por ejemplo, aquí en este mapita, esta parte de aquí en el centro, que sería de San Felipe del Progreso Centro y las comunidades aledañas, es lo que se considera el valle, es la parte más plana, y es donde se observa la urbanización. De hecho, es muy reciente. En la década de los 2000 fue cuando San Felipe del Progreso, solo la cabecera municipal, se constituyó como ciudad, y esto fue como resultado de estos procedimientos patrimoniales, ¿no? En sí, lo que les interesaba era generar el nombramiento de pueblo con encanto, ¿no? Y pues bueno, de ahí ahora lo vamos a considerar urbano, y para hacerlo pues se requirió que hubiera gasolineras, hoteles, pues elementos que la gente que fuera ahí de visita pudiese ocupar, ¿no? Y entonces toda esta parte de acá, que son localidades que incluso se conocen como agostaderos, que era donde los animales grandes iban a comer, y había otras milpas también, pues ya están dejándose de lado. Entonces aquí lo que se observa es la fotito que tenía al final, que ya son las casas, ya no hay milpa, o sea, ya no hay espacio dedicado a la milpa. Entonces sí tiene un efecto importante, porque pues empiezan a comprar cosas para seguir consumiendo lo que les gusta, ¿no? Entonces ya no producen, pero ahora lo compran. De aquí, mira. Entonces ya hay avenidas grandes, y todo esto era un agostadero. Entonces pues ahí ya se cambió totalmente. Y si las nuevas generaciones quieren sembrar la milpa, afortunadamente se observa un interés
identificado de las nuevas generaciones por hacerlo, ¿no? Muchos de ellos son profesionistas en disciplinas agropecuarias o mercadotecnia o eso, entonces se han puesto como a cuestionar qué es lo que para ellos tiene valor y que también ya pueden hacerlo para constituir riqueza. Entonces muchas personas están interesadas en retornar a la producción agrícola con la utilización nuevamente de cambios en la tecnificación para producir buenas cantidades, ¿no? Pero yo cuando hice trabajo de campo la última ocasión me quedé por aquí cerca y la gente de ahí hasta te pide el dinero que les das como para tu renta, ¿cómo se queda? El que se queda, el depósito primero, lo ocupan para comprar maíz y sembrarlo, ¿no? Entonces, pero digamos que son esas estrategias las que les permiten generar mantener, hacer la misma. Y eso sería podría destacar. Entonces sí hay cambios importantes, pero pues también hay un interés muy fuerte por seguir cultivando. O sea, aunque haya una migración, el terruño sigue siendo importante y por eso regresan las personas. Y sí son pequeños productores, son pequeños productores, aunque también con esa transición en la producción agrícola, en la transición nutricional, sí se observa las nuevas redes de producción. Hay personas que son de la región, pero no se describen como indígenas, más bien se consideran mestizos, y ellos han comprado las tierras a otras personas de ahí y producen milpas, pero esas milpas ya tienen la intención de venderse. O sea, ya no es para su autoconsumo, ahí ya cambiaría, sería algo, una reconfiguración en la que se vuelven como medianos productores. Pero sí, hay parte de ejidos, pero en los que yo trabajé no. Pero pues que sí, sí hay ejidos. Pero son tierras comunales. Sí, y hay algunas que cuando hicieron lo de la reforma pudieron modificar, que son las que se han estado vendiendo con mayor premio, pero otras no. Hay como algunas problemáticas acá. Y el número de habitantes por las localidades son diferentes, pero en las tres de las que hablé ahorita, la más pequeña es Ponchete, tiene como 2000, mira. San Jerónimo Bonchete tiene una población de 3.366 personas. Ajá, el otro que se llama Calvario del Carmen tiene 5.944 habitantes. Y el último, que es San Nicolás Guadalupe, es la más grande y tiene 7.185 personas. Entonces de ahí platiqué con varias familias, pero el registro de ese trabajo involucra cerca de 5 unidades familiares por localidad con las que dialogué. Y bueno, muchas de ellas me fui llevando porque se conocían entre ellos, ¿no? Y así fue que llegué a las demás. Sobre el pescado, también en la década de los 50, todo pasó en la década de los 50, encontré que por interés del gobierno municipal, era cuando se empezaba a gestar esto del turismo, pero como en ciernes, y en la región se pusieron lubinas, se introdujeron lubinas, y ahora pues esas son las que se consumen, pero había animalitos chiquitos, más bien charales, los charales son los que más se consumen ahí. Hay localidades que consumen el ajolote también, pero principalmente es el acosil, que son animalitos que no pescan, más bien recolectan, y eso se da más en los cuerpos de agua de menor tamaño, ¿no? Y ¿qué más? Y claro, sí, la problemática acá es que si bien hay un interés actual del Estado mexicano para alejar los productos ultraprocesados de las dietas, hay otros lugares donde se mantienen, ¿no? Y no creen que haya un problema basándose en estudios nutricionales, ¿no? Porque sí son comunidades que han sido empobrecidas, también son comunidades que tienen algunas deficiencias en términos de la nutrición occidental, ¿no? No necesariamente dentro de sus parámetros, pero pues bueno, ahí también nos meteríamos en otro gran tema, pero sobre ellos, pues lo que quiero destacar acá es que hay maneras en las que las personas indigenizan los ultraprocesados para su consumo, ¿no? El caso de los que les platicaba de los cereales dentro del collar de pan, hay muchos ejemplos. Por ejemplo, hay un tipo de pan que anteriormente se utilizaba el pulque para fermento. Hoy en día ya no se hace y se utilizan levaduras químicas. Entonces, para que vuelva a tener la fuerza de los alimentos, se involucra un amasado en el metal.
Entonces las mujeres, a partir de esa actividad, le dan energía propia de la región a los alimentos. Entonces digamos que son como maneras en que construyen significados precisos a los cambios estructurales que viven, ¿eh? Creo que ese es uno de los elementos más interesantes. ¿Qué proporción? O sea, en la milpa, ¿quién trabaja más, el hombre o la mujer? ¿Qué proporción? Actualmente las mujeres. O sea, en términos, más del 50% Sí. de la trabajo. Sí. O sea, evidentemente hay momentos en los que los hombres regresan, pero pues también ellos están en el marco del mercado laboral, ¿no? Entonces no tienen permiso todo el tiempo, no pueden ir a realizar las jornadas más grandes. Las personas adultas pues también ayudan, varones, pero hay otros que pues, ya no pueden por su condición de salud. Y lo que se genera también son que se les paga a jóvenes de la región que tienen pues interés, y las mujeres o las familias pagan para que ayuden con actividades más fuertes, pero sí es mayormente femenino. Gracias. Bueno, ¿alguien más? Si no, yo creo que cerraríamos ya la ronda de preguntas, igual para no cansarte de más, Ana Karen. Y pues agradecerte por tu presentación, que ha causado pues un gran recibimiento, ¿no? Hay mucho interés respecto al tema. Y bueno, pues con esto daríamos por terminada esta sesión, la primera sesión del ciclo 2026 del Seminario Interdisciplinario de Alimentación. Y bueno, en el marco del 10º aniversario, como decíamos al inicio, ¿no? Que estaremos haciendo pues más presentaciones. Digamos que la siguiente sesión será este viernes 8 de mayo, ¿no? Y el trabajo que nos presentará la maestra Citlali Espinosa son transformaciones y desafíos en la transmisión de los saberes culinarios en las comunidades de San Francisco Uricho y Santa Fe de la Laguna, en Michoacán, ¿no? Entonces también seguiremos hablando un poco respecto a los mismos sistemas alimentarios en poblaciones indígenas, ¿no? Entonces están invitados a seguir viniendo de manera presencial, o si se les complica también pueden hacerlo o participar de manera virtual, ¿no? Y también pues agradecer a los asistentes que se conectaron, ¿no? Por ahí quedamos pendientes de enviarles el nuevo link para la videoconferencia, y bueno, te agradecen ahí en el chat que puedes ver, ¿no? Por tu presentación, ¿no? Y bueno, pues eso, ¿no? Darles las gracias por su asistencia y nos vemos para la siguiente sesión. O doctora, si quiere agregar algo más. Muchísimas gracias por la compañía, por la inquietud de todos ustedes y hasta la próxima. Hasta la próxima. Y bueno, solo los que están de aquí de manera presencial, si van a seguir asistiendo, pues les tomaría su asistencia, pues, ¿no? ¿Okay? Para anotarles, ¿no? Para su constancia al final de este ciclo de seminario, ¿ok? Pues muchas gracias. A ustedes, muchas gracias.